Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya nos encontramos en un nuevo destino. Así que hoy empieza nuestro viaje por una nueva ciudad, la cual es tan interesante como todo lo que hemos visto anteriormente. Así que acompáñenme a conocer los lugares de cómo nació, cómo creció y cómo sigue viva. Ya que para conocer una ciudad mejor, siento yo que es mejor conocer lo que ha pasado al paso de los años. Así que acompáñenme a conocer esta hermosísima ciudad del país francés llamada Lyon. Así que vamos a caminar por las calles de una de las ciudades más importantes de todo el territorio francés. Es una ciudad donde cada colina, cada plaza, cada parque cuenta una pequeña historia de esos 2000 años. Así que para entender a Lyon hay que viajar al año 43 a.C. Imagínate la escena, una colina, el río Saona cruzando valles verdes y un general romano, Munacio Planco, diciendo: acá vamos a fundar algo grande. Y cuando digo que nació grande, no exagero, así es como nació Lugdunum, la cual fue la capital de las tres Galias, una especie de dominio político, económico y militar, de todo lo que Roma controlaba al norte. Y como buena ciudad romana, obviamente tenía anfiteatros, foros, todas esas construcciones que si los romanos no se la ponían a sus ciudades, no se podía llamar ciudad romana. Así que no podemos empezar sino en un lugar emblemático para la ciudad de Lyon. Imagínense estar sentados así como yo estoy en estos momentos y empezar a escuchar latín de fondo. Y no les podía faltar sino que un teatro para representar todas sus batallas épicas. Y para nuestra suerte, aquí es donde nos encontramos y hoy en día podemos visitar uno de esos originales. En su tiempo, este teatro no era solo para entretenimiento. Aquí también se tomaban decisiones políticas. Aquí se reunía la élite de la élite. Se mostraba el poder de Roma. Este teatro es el monumento más antiguo de la ciudad y uno de los teatros romanos mejor conservados de Francia. Fue construido alrededor del año 15 a.C. por el emperador Augusto, con una arquitectura tan avanzada para su tiempo que tenía un sistema de recolección de agua de lluvia para evitar que se inundara todo este recinto. Con el tiempo el teatro se quedó pequeño, por eso en el siglo II, bajo el emperador Adriano, fue ampliado hasta alcanzar su tamaño actual, un enorme anfiteatro con capacidad para entre 10,000 y 11,000 espectadores. Imagínense eso, casi como un estadio moderno. Y lo más importante, como les digo, es que este teatro nunca murió, aún siguen funcionando. Hoy en día se sigue utilizando para conciertos, para obras de teatros y espectáculos internacionales. Imagínate estar aquí sentado con un montón de personas alrededor tuyo, como en aquellas épocas, y estar viendo una obra de teatro. En este mismo recinto vas a encontrar un museo que tiene un costo de 7 euros. La verdad nosotros no lo pagamos, creo que no es como necesario, quizás si quieres conocer un poquito más de historia, pero ya caminar por estos escalones, subirlos, bajarlos, tener las vistas que puedes ver desde aquí, creo que es más que suficiente y espectacular. Curiosamente, esta misma colina donde nos encontramos fue sagrada tanto para los romanos como también para los siglos después. Aquí mismo, sobre ruinas de restos paganos, se construyó el símbolo más importante de esta ciudad de Lyon. El símbolo más poderoso que tiene la ciudad, de hecho hasta el día de hoy, que es esta Basílica de Notre Dame de Fourvière. Un monumento imponente, misterioso,
y lleno de símbolos religiosos, históricos y también hasta políticos. Pero esto tomó muchos años. Nos tenemos que regresar a cuando el cristianismo comenzó a expandirse, ya que en el año 177 la ciudad vivió una de las persecuciones más brutales contra los cristianos. Muchos terminaron ejecutados en el mismísimo anfiteatro que acabamos de visitar, entre ellos Santa Blandina, una joven esclava que con el tiempo se transformó en el símbolo de resistencia. Estas historias, más allá de lo religioso, muestran otra cara de Lyon, una ciudad donde siempre convivieron poderes, ideas nuevas y conflictos. Pero esta basílica lo vino a cambiar, aunque no sería fácil. Todo comenzó cuando la ciudad quería honrar, quería darle gracias a la Virgen María. Quería agradecerle por su protección, ya que cuenta la leyenda o cuenta la historia que gracias a ella esta ciudad se libró de muchísimas tragedias. Porque cuando el Imperio Romano empezó a tambalearse, Lyon también cayó. Hubo invasiones, crisis económicas y pérdida de poder. Durante un tiempo quedó reducida a una ciudad mucho más pequeña. Pero acá va a pasar algo muy interesante. Mientras otras ciudades desaparecían, Lyon encontró su oportunidad en la Edad Media. Aprovechando su ubicación estratégica, se convirtió en un punto clave entre los reinos en conflicto, especialmente gracias a sus ríos, que seguían siendo rutas comerciales fundamentales. En esta época de la Edad Media, Lyon quedó bajo el control de los príncipes obispos, que manejaban tanto el poder espiritual como el político. Prácticamente eran como reyes dentro de la ciudad. Bajo su mando, Lyon volvió a crecer. Llegaron comerciantes, artesanos, ferias internacionales y peregrinos que iban hacia otros puntos de Europa. Y acá se forma el Lyon que todavía vemos hoy en día. Calles estrechas, barrios que nacen pegados a las colinas y una mezcla fascinante de influencias francesas, germánicas y también italianas. Así que para honrar todos estos milagros se levantó este santuario en la cima de esta colina. El diseño de esta basílica fue tan controversial en su tiempo por su forma que tiene, le llamaron el elefante al revés. A ver, si te fijas bien, lo puedes llegar a entender un poco, aunque tienes que ponerte, además de eso, tienes que ponerte de cabeza, porque tienes que ver sus 4 torres que parecen las patas gigantes y el resto de la estructura será como el cuerpo del elefante. Pero déjame en los comentarios si lo llegaste a ver. Eso sí, cada una de sus torres no están nada más porque sí, sino que representan algo. En este caso, una virtud. La fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza. Pero si por fuera ya crees que es imponente esta majestuosidad, vamos adentro y veamos lo estupendo que es también en su interior. No les voy a mentir, sin duda alguna es una de las iglesias catedrales / basílica más bonitas que he visitado. Desde que entras, al ver sus paredes que están cubiertas de mosaicos enormes, vitrales brillantes con representaciones religiosas y el color que se refleja en el interior gracias a estos mismos vitrales es simplemente impresionante. Y eso que hoy no fue un día muy soleado que digamos, pero aún así también los detalles dorados que están por todos lados de la basílica es simplemente increíble, es hermoso. Y si quieres conocer uno de los secretos más increíbles en esta basílica, es que dentro de ella tiene otra pequeña iglesia. Así es, debajo de la iglesia principal hay un santuario inferior, dedicado a San José, un lugar un poco más oscuro y sobrio, pero aún así muy lindo. Ahora que vinimos en esta época navideña, tiene una muy linda decoración de un nacimiento. Quizá no es lo colorido de la basílica principal, pero también es una experiencia única. Y más, que como les digo, es una buena promoción de 2x1 a disfrutar de toda esta historia y lo bello que es este lugar. Y en lo más alto de esta basílica, en la torre más alta, se colocó una estatua dorada de la Virgen María. Esta estatua se cuenta que desde que se colocó ahí protege a la ciudad y desde entonces no ha habido ninguna tragedia que azote Lyon. Y es por esta razón que cada diciembre se celebra la Fête des Lumières, el Festival de las Luces, una tradición nacida como agradecimiento. Cada diciembre Lyon se ilumina en
entera para agradecer su protección. Este mismo no es un festival moderno, sino que es una promesa cumplida cada año hacia la Virgen María. Hoy en día, la Basílica de Fourvière es un símbolo importantísimo de la ciudad y del país. Más que un templo religioso, es un símbolo de identidad de Lyon. Un monumento artístico impresionante y un recordatorio de la historia de la ciudad. Y si estamos hablando del viejo Lyon, no podemos olvidar su joya más preciada, la Catedral de Saint-Jean-Baptiste. Esta catedral es tan llamativa por su estilo diferente. Como pueden observar, en la parte de abajo tiene un estilo romántico y en su parte alta tiene un estilo gótico. Y con sus casi 300 años de antigüedad, se coloca en el centro de este viejo Lyon. Esta parte de la ciudad antigua se consolidó durante el Renacimiento. Vivió uno de sus periodos más brillantes. Llegaron impresores, artistas, músicos de todos lados. La ciudad se modernizó, creció y se conectó aún más con Italia. Entre los siglos XIV y XVI, Lyon explotó como centro comercial. Sus ferias eran famosas en toda Europa. Banqueros italianos, comerciantes, artesanos de todos tipos, todos venían aquí. Esta mezcla no solo dejó dinero, dejó muchísima cultura, arquitectura, arte, que podemos observar al caminar por estas hermosas calles antiguas. Y aquí mismo conocemos a uno de los personajes más importantes para la ciudad, ya que se convirtió en la capital de la industria de la seda. Y comenzaron a conocerse a los canuts. Estos, también llamados los tejedores, hicieron de Lyon un faro económico internacional. Pero como siempre en la historia europea, nada bueno dura para siempre. Gracias a los canuts, también en esta parte de la ciudad, el viejo Lyon, existen los llamados trabulés, que eran pasajes ocultos que conectaban una calle con otra, atravesando edificios y patios. Aunque no eran solo calles ocultas, eran herramientas de resistencia social perfectos para ellos, ya que les permitía tener rutas de escape y organizar cualquier rebelión. Aunque sus orígenes eran para transportar largos y delicados rollos de tela sin mojarlos, sin luchar contra la lluvia, sin subir y bajar calles súper complicadas. Y aquí mismo se estima que llegó a tener esta ciudad más de 500 trabulés. Esta catedral, al paso de los años, también ha tenido acontecimientos inimaginables e importantes en la historia. Ya que entramos al siglo XVI, donde Francia fue sacudida por diferentes guerras. Primero, las guerras de religión entre católicos y protestantes, donde Lyon quedó partida al medio. Hubo saqueos, hubo ejecuciones y destrucción por todas estas calles. De golpe, la ciudad brillante del Renacimiento entró en una etapa oscura. Y después vino la Revolución Francesa, donde Lyon se rebeló contra el gobierno revolucionario. La represión fue tan dura que la ciudad casi queda completamente destruida. Pero aún así, una vez más, la ciudad demostró lo que siempre le caracterizó: una buena resiliencia, hasta llegar a nuestros personajes que ya conocimos anteriormente, los canuts, que trabajaban en condiciones durísimas y protagonizaron algunas de las primeras grandes revueltas obreras de la historia, como la de 1831, con la frase que quedó para siempre: vivir trabajando o morir combatiendo. Y por último, la Segunda Guerra Mundial, donde Lyon jugó un papel clave en la resistencia francesa. Y también los trabulés tuvieron su aportación importantísima, ya que volvieron a cambiar totalmente la historia. Su diseño irregular, sus múltiples salidas, sus puertas discretas, todo los convertían en un laberinto perfecto. Aquí se escondían documentos, aquí se escapaba de patrullas nazis, aquí se organizaba la resistencia. Por eso Lyon fue conocida como la capital de la resistencia francesa. Y los trabulés fueron sus arterias secretas. Pero bueno, volvamos a la catedral, que nos desviamos un poquito.
porque por fuera es impresionante. Pero lo que más caracteriza a esta catedral es la joya que tiene en su interior. Un reloj astronómico, uno de los más antiguos y complejos del mundo, el cual se construyó en el siglo XIV, un mecanismo medieval capaz de mostrar la posición del Sol, la posición de la Luna, las constelaciones, y también predecía eclipses, todo con una precisión sorprendente. Y eso no es todo, aparte de lo que hace el reloj, también a horas específicas unos muñecos mecánicos salen y tienen vida propia. Su entrada principal está adornada con 300 medallones. Estos medallones se le conocen como los compa. Pequeñas esculturas circulares que representan escenas bíblicas, signos del zodiaco, figuras mitológicas y símbolos medievales. Cada uno es una historia en sí misma. También dentro de la catedral tenemos uno de los cristales del siglo XIII, del siglo XIV, que al pasar la luz del sol crean una atmósfera increíble. Tristemente no se puede ver en esta temporada porque no tenemos mucho sol, pero en temporada de verano, cuando hay bastante sol, la luz atraviesa estos vitrales y crean una imagen espectacular. Muchos de esos vitrales sobrevivieron guerras, incendios y revoluciones, y hoy siguen siendo algunos de los mejor conservados de Francia. Al avanzar por la nave central, cada columna y cada arco te cuentan una parte de la historia de Lyon. Bodas reales, visitas papales, celebraciones religiosas y reconstrucciones tras momentos de crisis. Hoy, la Catedral de Saint-Jean y el Centro Histórico de Lyon sigue siendo uno de los lugares más visitados, no solo por su importancia religiosa, sino por su impresionante arquitectura y su mezcla única de historia, arte y ciencia medieval. 2000 años de historia de una ciudad, del espíritu de una ciudad. Pero aún nos quedan muchos lugares e historias por conocer de Lyon, así que vamos a seguir recorriendo esta increíble ciudad. Pero esto obviamente nos toca en nuestro próximo video, no te lo pierdas. Y si este video te gustó, deja tu like y compártelo con todas las personas para que conozcan esta increíble historia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y acompáñame en el próximo video, porque el viaje recién comienza. Nos vemos en los próximos videos. Bye.